Hola a todos y a todas, soy Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo. Os doy la bienvenida a este programa que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en este año marcado por la pandemia global del COVID-19. Muchas personas, decenas de miles, están celebrándolo de forma digital a través de las redes sociales. En nuestro caso es la tercera ocasión que, sirviéndonos del canal YouTube de las PAM y bajo la fórmula de la montaña en casa, nos sirve para compartir, para aprender, profundizar sobre nuestros deportes. Hace unas semanas sobre la expedición del Everest y en esta ocasión sobre la celebración del Día del Medio Ambiente. La biodiversidad es la base de toda la vida en la Tierra y sin ella la salud humana queda comprometida. Desde hace mucho tiempo, el ser humano, las actividades humanas llevan alterando el planeta, causando una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Estamos al borde de una crisis medioambiental grave. Si continuamos por este arriesgado rumbo equivocado, tendremos unas consecuencias para la humanidad desastrosas. Podría colapsarse los sistemas alimentarios y de salud. Bajo mi punto de vista, el coronavirus es un mensaje que nos envía la naturaleza. Queda mucho por hacer. La FAN, en sus estatutos, hace unos meses, diciembre de 2019, se recogen una serie de principios que nos guían y nos sentimos orgullosos sobre nuestro comportamiento en el respeto al medio natural. Acometemos y abordamos que nuestros equipamientos y actividades deportivas se haga uso de la energía renovable. Apostamos por la reducción y paulatina desaparición de todos los elementos contaminantes que existan en nuestras competiciones o en nuestras actividades. Y así afrontaremos decididamente la lucha contra el cambio climático. Defendemos y promocionamos el respeto y los valores de una práctica deportiva ambientalmente sostenible. Por supuesto que amparamos la conservación de la montaña, fomentamos la educación ambiental, garantizando el acceso a los lugares de práctica de las distintas y diferentes actividades deportivas que acoge la Federación Andaluza de Montañismo. Previamente en ese documento asumimos como seña de identidad propias el respeto, la conservación de nuestros espacios protegidos y la adquisición de hábitos saludables en nuestro contacto con el medio natural. Defendemos a ultranza los caminos públicos y custodiamos el acceso libre a los espacios protegidos. La montaña y el medio natural son nuestra pasión. Soñamos con sus cumbres salvajes. Si no las respetamos, no habrá montañismo. Después de 3 meses de confinamiento, la montaña nos espera. Nos vemos en las montañas. A disfrutarlas, amigos y amigas. Buen día del medio ambiente. Pues tenemos ante nosotros a José María Nazarre Sarmiento, doctor en Derecho y profesor por la Universidad de Zaragoza, que es responsable del área de acceso y naturaleza, por lo tanto es miembro también de la Junta Directiva de la FEM, y es representante de la FEM en el estudio de su situación. José María, me gustaría hacerte dos preguntas esenciales. Por un lado, la FEM, viendo la complejidad que se suscitaba lo que eran los deportes de montaña y la conciliación, de hecho, con los espacios naturales protegidos, decidió en su momento el poner de acuerdo a los colectivos, a los sectores medioambientales y también los deportistas. ¿Tú nos podrías hablar un poco en sus inicios, cómo fueron? Pues hola, ¿qué tal? Lo primero de todo. Sí, la verdad es que es una experiencia que no ha existido en ningún otro país del mundo que sepamos, y creo que lo sabemos que no ha existido en ningún otro, que consiste en periódicamente, cada 2 años, reunir a un grupo de representantes de la administración ambiental, que son gestores de parques, directores de parques o personal técnico de parques, naturales o nacionales, junto con otra representación similar, otros 30 o 40 representantes de federaciones de montañismo, a los que a veces se agregan otra serie de personas, pues que pueden ser desde profesores universitarios, ecologistas, guardia civil, en fin, ha habido administraciones. Bueno, pues esta experiencia surge el año 1999 y nadie pensaba que iba a tener el éxito que ha tenido en la isla de Tenerife, a consecuencia de la buena relación que había entre el director del Parque Nacional del Teide y la entonces presidenta de la Federación Canaria de Montañismo. Y allí nos encontramos con mucha prevención, porque entonces todos pensábamos que éramos enemigos los unos de los otros,
los gestores de parques y los montañeros. Los gestores de parques nos veían como personas que perturbábamos la tranquilidad de la naturaleza y nosotros veíamos a los gestores de parques como personas que nos impedían llegar a los lugares donde queríamos llegar nosotros. Y la verdad es que la relación de aquella primera reunión se vio que podía ser buena y tan buena ha sido que hemos seguido durante 20 años reiterando estos encuentros. Estos encuentros que cada año, mejor dicho, cada 2 años, consistían en acordar un texto común y nos comprometíamos todos los que estábamos allí a aplicarlo en lo sucesivo. ¿Vale? Había un texto sobre barranquismo en espacios protegidos, otro sobre escalada en espacios protegidos, otro sobre senderismo y desarrollo rural, otro sobre educación ambiental, otro sobre seguridad, en fin, los temas los hemos tratado y ha sido una buena baza para llegar a acuerdos nosotros y también para aclararnos cuál es la situación en este momento y contribuir a la regulación del propio terreno de juego en el que estamos. A mí me consta que esos textos pues, sirven tanto para gestores medioambientales como también para ingenieros, ¿no? Son documentos orientadores a la hora de las prácticas ambientales. Pero también hubo un hecho bastante importante que lo organizaste en Zaragoza, que fue el Congreso de CIMA. En ese congreso, una abultada participación que congregó a expertos de diversa índole, se plantearon una serie de retos. ¿Tú podrías sintetizar de alguna manera esos retos de ese congreso para el montañismo del siglo XXI? A ver, es muy difícil, pero porque la verdad es que, bueno, hay un libro de las actas del Congreso que tiene 500 páginas, por tanto es difícil de sintetizar, ¿no? Pero sí, el año 2015 se impulsó en Zaragoza este Congreso Internacional de Montañismo, CIMA 2015, al que acudieron 300 y pico, pues, entre investigadores, técnicos, etcétera, yo creo que fueron 13 países diferentes. Además coincidió con una reunión de la Unión Internacional Alpina que hizo que también los máximos líderes de montañismo mundial, incluido el presidente de la UIAA, estuviesen allí como ponentes. Y fruto de todo aquello que sucede allí, ponencias, conferencias, mesas redondas, intervención de extranjeros, salió un documento muy destilado, que yo recuerdo que el primer borrador para empezar a redactar los retos tenía 50 páginas y al final se quedaron pues en 4, me parece, o sea que está todo muy destilado. Y de ahí salen lo que llamábamos retos del montañismo para el siglo XXI, entendiendo que son para todos los países. Claro, los retos que sirven igual para el Himalaya que para un país europeo, pues tienen que ir hacia el término medio, ¿no? Y es verdad que iban enunciándose pues, desde la participación de los jóvenes, la atención a la población local, el modo que tenían, el que debían de proceder las empresas llamadas de turismo activo, turismo deportivo, etcétera, el papel de las federaciones dentro de sus países y en la coordinación internacional. Y como estamos hablando de medio ambiente, pues hubo una excelente mesa redonda, mejor dicho, 2 excelentes mesas redondas, la una sobre las grandes cumbres del mundo y su problemática, en el que tuvimos representantes de relieve para hablar del Everest, del Mont Blanc, del Fujiyama y también del Mulhacén, y de ahí salió una línea de trabajo que luego nosotros hemos retomado en diferentes textos ya, y sobre todo en el congreso posterior que se celebró en Granada, para elaborar un documento sobre la problemática de las cimas singulares. Nos preocupa porque habría que anticiparse a la problemática que puede surgir en esas cumbres que tienen un poder de llamada importante y el turismo, por llamarlo de una manera global, se siente atraído por ellas y no por otras, que por el mero hecho de no tener la misma altura ya tienen un rango diferente, ¿no? Entonces, una mesa redonda, esa que efectivamente ha tenido un rastro posterior también en España, y hubo otra mesa redonda sobre medio ambiente en concreto, que pues la verdad es que resaltó la preocupación sobre todo de todos los europeos
en relación con el impacto de las carreras por montaña. Impacto o influencia, como lo queramos llamar, ¿no? Pero había una gran preocupación. El año 2015 todavía era un tipo de eventos nuevo y se veía que había que poner algún remedio porque los propios gestores ambientales estaban asustados no solo del número de corredores, sino de también la actitud del público, la pasión de las empresas por montarlo, en fin, todo ello, ¿no? Y eso también en nuestro país repercutió en algo que yo creo que fue importante, que fue que tomamos nota del interés que había por este tema, tomó nota también uno de los componentes de la mesa, Javier Gómez Limón, técnico de Europark España, y al final surgió después de, pues me parece que fueron 5 reuniones de mesas de trabajo y mucha negociación, el Manual de Buenas Prácticas de Carreras por Montaña, que yo creo que es un hito y que nuestra federación, la Federación de Deportes de Montaña, cedió y puso mucho interés en que la protección del medio ambiente se salvaguardase ante esta ola de personas, de organizaciones, etcétera, que desean pues realizar carreras en España y en el mundo, en Europa, pero vamos, en este caso en España. Por lo tanto, sí fue un congreso interesante, pero vemos como todavía ahora se están conservando la estela esa que surgió de entonces, ¿no? Sin contar otros temas como las asociaciones de profesores de educación física que realizan actividades en el medio natural y cosas por el estilo. Centrándonos un poco más en nuestro país, ¿cuáles consideras tú cuáles son los retos desde un punto de vista ambiental que debe afrontar lo que son los clubes, federaciones, el propio montañero para estos próximos años? ¿Cuáles son nuestras debilidades en materia de ambiental? Pues yo creo que el gran reto tiene que ser la educación ambiental. Pero a lo mejor la tenemos que llamar sensibilización ambiental, porque no se trata de procedimientos reglados, de tener que estudiar una carrera o un tipo de cursos diferentes. Eso por una parte. Y por otra parte, hemos de ser especialmente cuidadosos con todas nuestras actividades. Es decir, que en los reglamentos de competición hay que introducir la perspectiva medioambiental, en los reglamentos de equipamientos o en los modos de equipar hay que introducir la experiencia medioambiental, la competencia medioambiental, y en todo aquello que vayamos, en realidad estamos hablando de algo transversal, pero igual que una administración ahora tiene que considerar el medio ambiente de manera transversal, nosotros dentro del mundo del montañismo tenemos que considerarlo como una herramienta transversal. Por tanto, todo aquello que vayamos generando tiene que estar penetrado de la preocupación medioambiental. Es nuestro terreno de juego y, por tanto, los que más vamos a perder si no se conserva en buenas condiciones somos nosotros. Pero sí me gustaría hacer hincapié en la educación ambiental. Es decir, que incluso desde las federaciones tenemos que ser un poco pues, un faro que ilumine la educación ambiental de los demás. Deberíamos procurar. A veces hemos hablado de que los montañeros eran diferentes de los turistas que van a la naturaleza. No sé por qué son diferentes. Si tenemos, por ejemplo, efectivamente formación ambiental, sí que podremos ser diferentes. Si tenemos formación deportiva, también podremos ser diferentes, ¿no? Entonces, esa formación es fundamental. Pues bueno, José María, agradecerte el tiempo que nos has dedicado. No te robamos más. Sabemos que eres una persona muy ocupada y también te requiere mucha gente, muchos medios. Y en estos días, pues bueno, estamos agradecerte nuevamente tu intervención, tus palabras y esperemos que nos veamos en otro. Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Nuestro siguiente protagonista, en el día, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente aquí en la Federación Andaluza de Montañismo, pues tenemos a una persona bastante entrañable dentro del colectivo montañero y también en esta Federación Andaluza de Montañismo, ¿no? por la vinculación, como ya veréis. Estamos ante Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, que estudió ingeniero de montes y durante 20 años ha sido director del Espacio Natural de Sierra Nevada, que cumple una doble condición de Parque Natural y Parque Nacional.
También hay que tener muy en cuenta que es miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas. La característica que cumple Javier en este sentido es que su doble condición de gestor medioambiental a lo largo de todos estos años y también como montañero tiene la doble visión. A mí me gustaría preguntarte, Javier, a lo largo de todos estos años te ha dado tiempo de ver y evaluar el montañismo. El montañero de ayer, el que tenemos actualmente y hacia dónde vamos, pero en especial de los nuevos retos que tenemos, que es el cambio global. A mí me gustaría escuchar de tus palabras tu opinión, ¿no? Bueno, efectivamente, a lo largo de las últimas décadas yo he tenido la fortuna, tanto por mi condición de responsable de áreas protegidas, de trabajar en la administración ambiental, como por mi condición de montañero, de ver muchos cambios. Vivimos realmente en la era del cambio a nivel planetario, ¿no? Los científicos hablan de que la historia de la Tierra dominada por el hombre se denomina antropoceno. Y las montañas y los que nos movemos alrededor de la montaña, pues hemos sido y somos testigos de esa situación, ¿no? Efectivamente han cambiado muchas cosas en nuestras montañas a lo largo de las últimas décadas y han cambiado también mucho los perfiles, las actividades de los que nos acercamos a las montañas. Ante el nuevo reto que va a suponer el cambio global, va a haber una afección desde el punto de vista ambiental, va a haber una repercusión en los espacios naturales. Indudablemente, el nuevo perfil del montañero deberá de cumplir una condición que será un ejercicio de responsabilidad bajo la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y eso ¿cómo se va a afrontar? ¿Cómo crees tú o piensas tú que debería de afrontarse? ¿Qué responsabilidades hay por parte? Yo pienso que es una opinión que debería ser un ejercicio conjunto, ¿no? Entre el propio montañero que se interesara, las federaciones y también la implicación de los gestores ambientales, ¿no? Efectivamente, sí. Hablamos de que tiene que haber una posición individual muy clara, pero también asumir responsabilidades de forma colectiva, ¿no? No vale solamente la buena intención puntual de determinadas personas, de determinados grupos, sino que tiene que haber una posición muy fuerte a nivel colectivo, a nivel institucional y en nuestro caso, y hablando de montañismo a nivel federativo, a nivel de clubes, porque realmente nos enfrentamos a cambios muy, muy importantes, ¿no? Cambios en un lugar muy, muy frágil, en territorios muy frágiles como son las montañas, y a cambios que vienen derivados del movimiento demográfico y de la dinámica social, de mirar con nuevos ojos a los espacios rurales, a los espacios naturales, ¿no? En muchas zonas estamos viendo que hay un incremento ostensible de afluencia, con una mayor intensidad de uso y con una diversificación de actividades. Hablamos de senderistas, escaladores, paseantes, ciclistas, corredores, en fin, a veces concentrados sobre espacios reducidos, porque tenemos que ser conscientes que hay determinadas zonas que tienen una altísima demanda social y que pues sufren o pagan un precio por esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, tú, el futuro de la escalada. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo deberían de ser los refugios de montaña? ¿Cómo ves tú el futuro de las competiciones deportivas? ¿Cómo ves tú el futuro del senderismo? Es decir, todas estas disciplinas deportivas, de alguna manera, se verán afectadas ante un posible no, estamos ya en un cambio global. Es un hecho constatado. Desde tu punto de vista, ¿de qué manera podría afectar a estas modalidades deportivas? Claro, hablamos de cambio global y para que nos entiendan
las personas que nos ven, no solamente nos referimos a cambio climático, hay motores de cambio muy importantes que inciden sobre nuestras montañas. Hablamos de sobreexplotación de recursos, hablamos de cambios de uso del suelo y hablamos de contaminación, de crisis de la biodiversidad, en fin, y particularmente esa vulnerabilidad de las montañas pues hace que cualquier tipo de actividad y más, si se produce con mucha más intensidad de lo que ha sido en tiempos pasados, pues repercute sobre el ecosistema tan frágil que reúnen, ¿no? Yo creo que asistimos ya, y de hecho los colectivos montañeros, que creo que tienen un papel muy importante para marcar cambios de actitud a futuro, pues son sensibles a este tipo de cuestiones. Vamos viendo poco a poco cómo efectivamente, pues por ejemplo, el mundo de la escalada deportiva cada vez más atiende a evaluaciones previas en el establecimiento de nuevas zonas, sectores de escalada, o como, por ejemplo, una actividad que hasta ahora no estaba suficientemente regulada, como puede ser la del equipador de vías, pues va a tener, sin lugar a dudas, una habilitación específica porque necesita de una formación y de unas actitudes y aptitudes especiales para poder afrontar esa actividad que tiene tantísimas consecuencias desde el punto de vista de la seguridad, o desde el punto de vista medioambiental. Si un guía de montaña tiene una formación muy especial para poder llevar a clientes con seguridad al medio, un equipador de vías de deportiva evidentemente lo debe tener también. Si echamos la vista hacia el senderismo, hacia el montañismo, pues especialmente en esas zonas que comentamos de altísima demanda, vamos a asistir a la necesidad de ser mucho más rigurosos con las pautas de comportamiento, con residuos, con la dinámica de acceso, con el apoyo de determinados tipos de infraestructuras, con las trazas de los senderos por los que caminamos, en esos lugares en donde hay veces que se concentran actividades muy diversas, corredores, montañeros, senderistas, ciclistas. Vamos a tener que incluso llegar a determinar una capacidad de acogida. Y no solamente pensando en evitar el deterioro de la naturaleza, la degradación del medio que nos rodea, sino pensando también en proteger algo que es fundamental para nuestra práctica deportiva, que es la calidad de la experiencia que tenemos cuando vamos a una montaña, cuando estamos recorriendo un sendero en un valle o cuando nos acercamos a un bosque en una ladera de un espacio protegido, ¿no? Eso yo creo que lo estamos viendo, en fin, con cambios a muy corto plazo que se están produciendo ya. Y si echamos la vista, pues por ejemplo, al alpinismo, pues exactamente igual, ¿no? Hemos hablado de la Federación, del Comité Asesor Científico de las Montañas, en fin, en numerosas reuniones hemos empezado a hablar de lo que suponen las cimas singulares, ¿no? Y vemos lo que está pasando en algunos picos emblemáticos, como puede ser Mont Blanc o Cervino, ¿no? Están cambiando muchas cosas, cambian los glaciares, cambian las paredes, hace que nuestra estrategia de la escalada necesariamente tenga que adaptarse. Y con esos cambios, pues tenemos que amoldar épocas de escalada, horarios, tenemos que amoldar incluso variantes de vías, el cierre en determinadas épocas de vías por cuestiones de riesgo. En fin, son circunstancias nuevas que nos atañen a todos y para las que vamos a necesitar formación específica, información y desde luego una actitud proactiva en nuestra relación con la naturaleza, con las montañas. La atención mostrada a nuestra petición también
de celebrar este día de medio ambiente, y me gustaría no despedirte también para que los oyentes supieran de que a lo largo también de 20 años de celebración de espacios naturales protegidos, tú has sido uno de los gestores medioambientales que ha estado presente desde el primer momento. Y la preocupación por la conciliación entre deporte y conservación ha estado muy presente, y tu aportación en dicho seminario ha quedado más que patente y demostrada. Desde esta federación, desde mi área, te agradecemos por partida doble todos los gestos que tienes en este día y por tu papel tan importante que has venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Nos vemos en las montañas y feliz Día del Medio Ambiente. Muchas gracias. La verdad es que me siento un hombre inmensamente afortunado. Tengo el privilegio de ser montañero desde que era niño y de poder trabajar en el medio ambiente en distintos lugares para proteger y conservar nuestras montañas. Así que nada, a disfrutar de las montañas con responsabilidad y feliz Día del Medio Ambiente. Igualmente, Javier. Siguiendo con personas que estamos entrevistando, en este momento pues nos encontramos con Juan Clavero Salvador. Es un miembro de Ecologistas en Acción, muy activo en la conservación de los espacios naturales de la provincia de Cádiz, y también nos consta su firme compromiso con el cierre de los caminos públicos. De Juan Clavero, pues bueno, el currículum es bastante extenso, ¿no? Y ha sido profesor de instituto, recientemente jubilado, es catedrático de Biología y Geología, y también licenciado en Geografía, miembro de la Junta Rectora de Grazalema, y también fue el primer director conservador de este parque natural, ¿no? A nosotros, en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo, nos interesaba mucho ver y valorar un poco la opinión del colectivo ecologista, ¿no? Y una de las primeras preguntas es si tenéis conocimiento de la documentación que se ha venido generando a través de la FESME en materia de medio ambiente, y qué valoración le estáis dando. Bueno, yo conozco el manual de buenas prácticas, que creo que lo has hecho tú, ¿no? Lo has coordinado, ¿no? Sí, lo he hecho. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque el montañismo, bueno, hunde sus raíces en el naturalismo, en el siglo XIX, quiere decir, la gente amante de las montañas, por eso se sube a las montañas, no se sube con este afán exclusivamente deportivo, en el sentido de hazañas y de conseguir la mejor marca o más metros. Eran personas que querían subir a las montañas por la belleza de las montañas y por el reto del mero hecho de subir y de disfrutar de las cumbres, ¿no? Pero creo que cuando se inicia quizá esa deriva que ocurre en todos los deportes, absolutamente competitiva, se perdió un poco el escenario, o sea, el disfrutar de las montañas y el entender que las montañas no estamos solos, es un ecosistema maravilloso donde convivimos con muchas especies, aves, grandes mamíferos, y hay que tener cuidado de no afectar a su actividad y sobre todo a su reproducción, ¿no? Y también que desde hace 40 años estamos en una política de espacios naturales protegidos que ha influido muchísimo en lo que es la práctica del montañismo. Las montañas ya no están abiertas a todo el mundo en cualquier época del año, en cualquier circunstancia. Tenemos que asumir, yo soy montañero, aunque no estoy federado, tenemos que asumir que va muchísima gente a las montañas y que esto hay que regularlo, porque serían los primeros, la propia federación, me imagino, la que pondría el grito en el cielo si viéramos los espectáculos que hemos visto del Himalaya, ¿no? Que un día hubiera en cualquier cumbre 1.500 personas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Esto parece un centro comercial. Y, por tanto, creo que el manual lo interesante es que da pautas y da información a los montañeros de lo que son los espacios naturales, de cómo están regulados, de cuáles son sus normativas, de cómo se puede acceder a esa normativa, de forma que cuando uno quiere subir pues, a la Sierra de las Nieves o quiere subir a un pico de la Subbética o a un pico de la Sierra de Grazalema, pues sepa realmente si hay que solicitar permiso, si no hay que solicitarlo, en qué condiciones, qué vías de escalada están abiertas, qué zonas, en qué época.
Y esto yo creo que es muy interesante, ¿no? Además de que dais información de nuestros vecinos de las montañas, ¿no? Fundamentalmente las grandes aves, ¿no? Es decir, bueno, es que tú estás subiendo por una pared, pero ahí puede haber un nido de águila real o puede haber un nido incluso de quebrantahuesos, que afortunadamente han vuelto a Andalucía, ya tenemos quebrantahuesos en Cazorla y esperemos que pronto se expandan, porque yo creo que hay pocos espectáculos tan maravillosos como el subir a una montaña y que te aparezca un quebrantahuesos. Yo lo he vivido en Cazorla, los últimos que existieron en los años 80, me encontré con un quebrantahuesos relativamente cerca, quedaban 2 o 3, que si fueron de los últimos, en el año 84 creo que fue, a los 2 años ya se dieron por extinguidos, y me los he encontrado más de una vez en los Pirineos, que eso es algo fantástico. Entonces yo creo que el unir la práctica del montañismo con el naturalismo en el sentido más profundo de la palabra, de disfrutar de la naturaleza, creo que es fundamental, ¿no? Yo me he encontrado con montañeros que son expertísimos ornitólogos, botánicos, geólogos, gente que sabe una barbaridad de todo, y me he encontrado con montañeros, sinceramente, analfabetos desde el punto de vista naturalístico. O sea, que se sube una montaña y dice, ¿qué has visto? Y dice, yo nada, yo he subido en 8 horas y he bajado, que es mi objetivo. O he conseguido recorrer, hacerla no sé cuánto de 100 kilómetros y no se ha enterado por dónde ha pasado. Y yo creo que es muy importante, entre otras cosas, porque son miles de personas que pueden y deben colaborar en conocer la naturaleza, pero también en defenderla, ¿no? Creo que es un papel importante que ahí yo creo que coincidimos tanto los montañeros como los ecologistas. Nosotros llevamos, desde luego, en el tema podríamos hacer una reflexión un poco sobre, porque es verdad que del movimiento ecologista sí nos llega muchísima información de vosotros hacia nosotros, ¿no? Pero no se produce ese mismo hecho a la inversa, y llevamos también abiertos los canales de diálogo con los gestores ambientales, precisamente, pues bueno, como tú bien decías, como bien comentabas, que bueno, desde hace ya 40 años, pues bueno, hay espacios que cuentan con figuras de protección, entonces hay que compatibilizar lo que es el deporte con la conservación, ¿no? En este sentido, nosotros desde hace 20 años venimos realizando seminarios de espacios naturales protegidos y deportes de montaña, donde lo que buscamos son documentos orientadores, documentos conciliadores, que sirvan también de guía y que sean como una especie de faro, ¿no? Porque también hemos detectado de alguna manera que los gestores ambientales tienen su visión, podríamos decir, desde un punto de vista demasiado conservadora, ¿no? Y les faltaba equilibrar lo que es el aspecto de gestión con el uso público, ¿no? Entonces no había más manera que ponernos de acuerdo, ¿no? De ahí que tú por ejemplo, hayas visto en los documentos de la FEDME, ¿no? Has visto los seminarios, ¿no? Sí, que había hecho seminario con la Dirección General de Biodiversidad, creo que del Medio Natural, ¿no? Del Ministerio, creo que había estado viendo las conclusiones. Pero yo he hecho falta en la página web de la Federación Española de Deportes de Montaña, que estoy seguro que tienes mucha más documentación. Cuando entra en documento prácticamente no hay nada, ¿no? Hay muy poquitas cosas. En investigación se informan de los trabajos que estáis haciendo de investigación, y las memorias vienen todas, las memorias anuales, que están muy bien, eso está muy bien montadas, y además son bastante resumidas, cosas que se agradece, ¿no? Porque muchas veces se piensa que las memorias son para escribir un libro de cada memoria, te falta poner lo que se ha hecho y valorar lo que se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, pues tenéis un compendio de memoria que está bastante bien, ¿no? Pero yo estoy seguro que la información que se tiene desde la Federación de Montaña, que son muchos clubes de montaña, muchísima gente durante muchísimos años, aunque la Federación creo que como tal se constituyó en los 60, ¿no? Es relativamente reciente, ¿no? Pero la práctica del deporte de montaña y los clubes de montaña pues tienen más de 100 años, muchos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo en el norte, ¿no? Que es donde surgió más norte, en Madrid. Y aquí en Andalucía fue el segundo club. El segundo fue de aquí. El pues tienen más fama en principio los catalanes, sobre todo los vascos y los madrileños, ¿no? Sí, quizá más caché, nosotros nos vendemos también, ¿no? Como ellos. Y yo creo que sería interesante que desde la Federación se diera más acceso a información, a ese apartado que creo que se llama Acceso y Naturaleza, en colgar más documentación de interés, ¿no? Tanto de interés, como dice su nombre, naturaleza,
de publicaciones, no solamente de la propia federación, sino nosotros muchas veces colgamos cosas que no son nuestras, pero que son publicaciones que pueden ser de interés a personas que tienen un interés ecologista, ¿no? O que les mueve. Y creo que ahí se podía incluir más documentación que nos puede interesar a muchísima gente, ¿no? Porque todos los que nos gusta la montaña, no solamente o casi no solo por el tema deportivo, sino fundamentalmente por el tema naturalístico, ¿no? O sea, que recorrer montañas para disfrutar de las montañas, no solamente por el hecho de hacer deporte, que también, lógicamente, porque hoy en día el senderismo está súper generalizado, ¿no? Aunque llevamos ya 3 meses que hacemos poco senderismo, que estarán las montañas muy agradecidas, aunque sea por una causa lamentable, ¿no? Pero Sí, la verdad además, es que ha pegado un tirón para arriba la montaña y los animales que, bueno, se nos están acercando los pueblos. Al ladito, no solamente ya las imágenes que hemos visto de jabalí en las calles, sino que aves. Yo nunca había visto en Benamahoma, en mi casa, tantas aves como estoy viendo este año, ¿no? Es que es tremendo. Es que, no sé si sería por el ruido por los coches, que se están acercando muchísimas aves que yo no veía desde hace mucho tiempo. Además, hacemos una valoración también en ese aspecto, ¿no? De que la tranquilidad que se le ha dado en este momento tan, vamos a llamarlo tan crítico, entre comillas, ¿no? En periodo de reproducción y todo esto, que bueno, que esto va a tener sus posibles consecuencias a la hora de conciliar el deporte, ¿no? Para el año que viene, ¿no? Porque las crías de aves pues volverán otra vez a las nidadas. Seguramente que habrá muchísimos más aves rapaces que en años anteriores. O sea que puede darse situaciones de conflicto en algún momento, por lo menos. Ha sido interesante, ya digo, por una causa absolutamente lamentable por lo que ha ocurrido, pero eso de pegarle un parón a la naturaleza va a ser muy interesante porque nunca se había hecho. No conocíamos desde hacía quizá un siglo haber dejado 2 meses sin que nadie vaya al campo. No, nadie, gente que vaya a trabajar, pero eso es minoritaria absolutamente. O sea, las miles de personas que todos los fines de semana en vacaciones recorren el campo, eso ha parado. Y es muy interesante ahora que se pudiera analizar qué ha ocurrido, ¿no? No solamente desde el punto de vista de una percepción de que alguien le ha hecho una foto a una cabra monte al lado del pueblo, sino quizá con un estudio más riguroso, ¿no? Porque va a ser interesante. Y ahora, lo mismo te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Y la verdad yo creo que hay que ver todos los aspectos, ¿no? El tema, ¿qué valoración tienes tú sobre el tema de las carreras por montaña? Desde un punto de vista ambiental, no sé si conoces el manual de buenas prácticas ambientales de carreras por montaña. No lo conoces, ¿no? Pero bueno, a pesar del conocimiento que puedas tener, ¿cuál es tu impresión? Pues mi impresión es que el tema está un poco desmadrado, porque se ha pasado de una actividad deportiva propiamente, ¿no? De las grandes rutas de montaña, de los 100 kilómetros, ya está por los 400, está por los 800, me han dicho, que hay una carrera, no sé si en el Cáucaso son 800 kilómetros, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos la de ronda famosa de los 100 kilómetros, que era como el no va más, ¿no? Y conseguir hacer esa carrera ya era, pues yo incapaz, lógicamente, ¿no? Pero conozco a un amigo que lo han hecho. Y yo los admiro. Es imposible salir de ronda, subir a Grazalema, Tinchapá, bajar, Benaocada, dar la vuelta, una locura. Pero ha pasado de ser algunas carreras con un enfoque totalmente deportivo y de retos personales a ser un negocio que montan empresas, que se lo ofrecen a los ayuntamientos con el caramelo, podemos un poco de que le van a llenar a los hostales, los hoteles, las casas rurales ese fin de semana, ¿no? Entonces no hay criterio ninguno, creo, por lo que veo desde fuera, criterio de ordenar una actividad, sino sencillamente se ha convertido en una actividad comercial que mueve a muchísima gente y de ahí el boom que está teniendo, ¿no? Y que se hace muchas veces incluso en espacios naturales sin un análisis serio de las conclusiones. Yo te puedo decir que estaba un día en el puerto del Pinar, en el Pinsapar de Grazalema, y me empiezo a ver gente ¿cómo sería que eran corredores? Con el peto y con el número y tal, y sigo subiendo para arriba y es que no daba crédito a la de gente que estaba bajando, creo que fueron 300 o 400 personas los que pasaron aquel día. Y cuando llego arriba me encuentro una carpa montada en el puerto del Pinar con avituallamiento, con no sé qué. Es decir, si de lo que se trata es de correr 100 kilómetros subiendo y bajando montaña, habrá que buscar la zona más idónea, en el momento más idóneo. Y no solamente porque una empresa llegue diciendo lo voy a hacer este día porque tengo garantizado 500 personas más los familiares, lleno los hostales del bosque, de Benamahoma, de Prado de Rey, de Grazalema. Entonces, la sensación que tengo, como tú dices, desde fuera, porque no estoy metido dentro, aunque tengo amigos que organizan por la de Prado del Rey, pues son amigos míos desde el Custritón y gente que está incluso en la organización, ¿no?
Y yo se lo he dicho, digo, que está un poco desmadrado porque no, que lo organice, en este caso lo organiza un club un club de montaña, un club federado, pero muchas de ellas lo que están organizados son por empresas, que van a los ayuntamientos y los ayuntamientos les ponen todo lo que necesiten porque, y creo que esa, como todo boom es malo, las cosas hay que hacerlas con cabeza, ¿no? Todos los boom, el boom, la explosión, y gente con una ansia por correr, que no sé qué habrán hecho estos 3 meses, porque si no corren todos los días de largo, pues me parece a mí que está la cosa un poquito desmadrada. Bueno, pues ya cerrando un poco este trocito de entrevista que tan gustosamente pues nos has concedido, ¿no? Para celebrar el día 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Te damos las gracias enormemente por prestarnos este ratito y de compartir tu visión, nuestra visión. Y bueno, te digo que nosotros también, nuestro compromiso con el medio ambiente es muy grande. Trabajamos mucho al respecto. Le falta visibilidad, haciendo un poco de autocrítica, e incluso de llegar a los montañeros y también a otros colectivos, en este caso, por ejemplo, a los colectivos vuestros, ¿no? Porque, por ejemplo, que ustedes desconozcan, bueno, a mí me consta que, por ejemplo, el grupo de Academ, por ejemplo, de aquí del campo de Gibraltar, sí conocen bastante bien el tema del manual de buenas prácticas de carreras por montaña, ¿no? Sí, porque ha habido varios conflictos, creo, ¿no? Sí, ha podido ver. Han documentado con vuestro manual. ¿Ha podido ver? Ese sería otro tema de debate también. Pero, Juan, muchísimas gracias una vez más por habernos concedido este ratito de entrevista y nos vemos la próxima, que nos veamos en la montaña. Nos vamos a la montaña, efectivamente. Vale, pues nada, feliz Día Mundial del Medio Ambiente a todo el mundo. En estos momentos le damos la bienvenida a Lorenzo Arribas Smith, que es doctor en medicina y actualmente nos representa al colectivo montañero, a la Federación Andaluza de Montañismo, en el patronato del Parque Nacional de Sierra Nevada, ¿no? Hay personas en esta vida, montañeros, que te marcan, ¿no? Bien deportivamente o bien porque su capacidad de transmitir el amor hacia la montaña, hacia su compromiso hacia el medio ambiente. A mí, en mi caso particular, es lo que me ocurre contigo. Además, según me consta que tú fuiste uno de los precursores, uno de las primeras personas que inició la vocalía de medio ambiente, de acceso y naturaleza. ¿Puedes comentar un poco ese momento? Sí. Bueno, nosotros no estábamos en la federación, no estábamos en la directiva de la federación. En aquellos momentos la federación estaba un poco en horas bajas, no por culpa de los responsables que hubiera en ese momento, sino yo creo que en parte por la dejadez de todos, ¿no? Y eso digo también como autocrítica, ¿no? Estaba un poco en horas bajas, ¿no? Todos quizás estábamos un poco ahí de lado, ¿no? Y en ese momento se anunció un plan de refugios para Sierra Nevada. Siempre ocurren cosas, ¿no? Primero porque había un plan nacional lanzado y pues se daban ayuda a todas las comunidades autónomas para la construcción de refugios y además, bueno, pues siempre lo que pasa, ¿no? Cuando hay un accidente, los discursos de siempre, ha habido un accidente porque no hay refugio, en fin, este tipo de discursos que son muy cuestionables, ¿no? Además. Entonces, en aquel momento se hizo un plan para construir una serie de refugios, 12, 14, entre Vivar y refugios guardados, que cubrirían toda Sierra Nevada de este a oeste y a muy alta cota, o bien en las mismas cumbres o muy cerca de las cumbres, para potenciar un concepto que nosotros hemos descrito como el montañismo horizontal, ¿no? Que es un montañismo con las menores cuestas posibles, para poder recorrer toda la cadena montañosa
adaptando la montaña a los hombres, en vez de adaptándose los hombres a la montaña, de manera que una vez que subiera arriba pudieras ya recorrer todo y no tener que bajarte nunca, a ser posible, ¿no? Desde un extremo a otro, ¿no? Aquello nos pareció un disparate enorme, y decidimos luchar con él implicándonos en la federación. En ese momento en la federación había un presidente que oyó nuestras críticas creo que con agrado, y nos ofreció que trabajáramos y que nos implicáramos en eso, ¿no? Entonces, por esta idea del principio de los años 90 de luchar contra una montaña con refugio arriba en sus cumbres, pues nos metimos en todos los temas ambientales. Siempre he dicho que gracias a nuestra oposición a los refugios de montaña en las cumbres a principios de los años 90, pudimos reaccionar ante aquel proyecto de construcción de un radar en el Mulhacén. Nos habíamos metido en la federación, estábamos ya implicados en todos los temas de defensa de la montaña, desde la vocalía de refugio, y cuando empezaron la obra en la cumbre del Mulhacén, reaccionamos, porque verdaderamente nosotros no éramos montañeros que lo que luchábamos era mucho por los refugios, sino éramos montañeros que lo que luchábamos era mucho por las montañas, y queríamos que los refugios no ensuciaran las montañas, ¿no? Construyéndose ahí arriba. Entonces, claro, nuestra vocación no era solo evitar refugios, era evitar cualquier cosa que ocupara las cumbres. Y por eso, cuando vimos que se iba a instalar un radar en el Mulhacén, como no podía ser de otra manera, la gente que queríamos unas cumbres limpias, que no queríamos ni nuestras propias instalaciones arriba, pues nos enfrentamos a muerte a ese proyecto del radar en el Mulhacén. Siempre, gracias a nuestra lucha contra los refugios en las cumbres, pudimos reaccionar frente a esta agresión, sí. De aquella experiencia, ¿con qué sensaciones te quedas? ¿Qué pudiste extraer? ¿Qué conclusión sobre el colegio? Así, una breve pincelada. Bueno, de ese hecho en concreto, yo creo que fue una situación ideal en la que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Porque luego, y eso es lo más bonito, ¿no? Cuando mucha gente está de acuerdo, ¿no? Porque luego el colectivo montañero tiene muchas ideas, muy diverso y no es homogéneo, ¿no? Y hay muchas otras ideas. Las mismas ideas de los refugios eran montañeros los que propiciaban a principios de los 90 que hubiera refugios a altas cotas, ¿no? Y hoy día, ya hablaremos luego si sale el tema, sigue habiendo quien quiere mantener lo que hay o arreglarlo y estar arriba, ¿no? Hay quien quiere seguir estando arriba, ¿no? Con instalaciones arriba. Pero en aquella historia del Mulhacén es que estábamos todos de acuerdo y influían muchísimas cosas, ¿no? Era la cumbre más alta de la península, un hombre bonito, un sentimiento. Y luego era como un uso, porque a lo mejor hay gente que defiende los refugios en las cumbres o que los quiere arreglar, pero que se hiciera un radar, pues no, ¿no? Entonces, bueno, eran muchas cosas y una unión de todos, ¿no? Luego el proyecto era tan disparatado, ¿no? Que bueno, sirvió, pero ahora a toro pasado se ve todo muy fácil, pero en aquel momento, cuando un ministro de Defensa nos decía que frente a toda la oposición que estábamos haciendo, que tuviéramos en cuenta que el radar se iba a hacer, pues bueno, nunca te quedabas tranquilo, ¿no? Y tuvimos mucho estrés en aquella época, ¿no? Además, la línea del teléfono de casa hacía ruidos raros, ¿no? Algo le debió pasar a los teléfonos de casa de los que estábamos en aquella campaña contra el radar. Es curioso dato, ¿no? Mira, de los encuentros que también hemos tenido un grupo de representantes de profesoras del patronato, o bien que se hayamos coincidido en algún seminario, a mí siempre yo me quedo mucho con algunas frases tuyas, ¿no? Y una de las frases o concepto es el concepto de que los montañeros somos emisores ambientales, que a mí particularmente es un concepto que
que me llama mucho la atención y me gustaría Sí, pues, que te digo de dónde salió eso, ¿no? Nada más hacer frente al radar del Mulhacén, tuvimos que hacer frente a otra cosa, además vino inmediatamente después, y era que de la cumbre del Mulhacén, del sobresalto del Mulhacén, que ya lo habíamos controlado, pasamos a un sobresalto en la cumbre del Veleta. Y esa vez era un proyecto no del Ministerio de Defensa, sino de la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La cumbre del Veleta hay y sigue habiendo, ¿no?, una instalación de la universidad que hace ahí veces de observatorio, refugio, en mal estado, ¿no? Y el parque natural en aquel momento se planteó hacer un mirador, convertir aquello en un mirador público y un mirador subterráneo, ¿no? Y cuando vimos el informe, pues aparte de las razones que daba, para nosotros era un disparate, ¿no? Porque la cumbre del Veleta era otra cumbre donde creemos que lo que no debe haber nada más que en la cima, ¿no? Y lo seguimos pensando hoy a pesar de lo que queda. Es una cumbre que se ha mejorado mucho, pero ahora lo vemos. Allí había un telecabina que Cetusa desmontó, había antenas, había asfalto hasta la cima, se quitaron los últimos metros de asfalto, se quitó el telecabina, se quitaron las cosas y queda la instalación que tiene ahí la universidad y que muchos estamos deseando que desaparezca y que en el Veleta no quede nada más que en la cima. Pero en aquel momento se quiso dar otra vuelta de tuerca y construir un mirador subterráneo en la cima. Y cuando leíamos el informe, y de ahí viene lo que tú preguntabas, el informe, una de las excelencias que decía era que al estar el mirador enterrado y luego con una cristalera, la montaña estaba como más pura, porque un montañero cuando está de pie encima de una cumbre se convierte en emisor de paisaje, porque es como una figura que está encima, ¿no? Y entonces como que la cresta de la cumbre crece, se ve como un pino allí plantado, porque el montañero es también paisaje y emite paisaje. Sin embargo, la solución magnífica es tener miradores subterráneos, porque al estar tú dentro, debajo del suelo, mirando por un cristal, tú no emites paisaje, ¿no? Y ese fue el discurso que el director del parque nos pasaba en su informe, que es que los montañeros emitíamos paisaje y en un mirador subterráneo ya no. Una virtud. Yo le doy la vuelta a esa frase, a ese concepto, y lo traigo un poco a nuestro terreno. Y nosotros somos emisores, es una idea, y que somos emisores ambientales, es decir, nosotros transmitimos los valores a las personas que nos acompañan, mostramos el paisaje, el entorno y todos sus valores. Yo le doy la vuelta a ese concepto, ¿no? O sea, de alguna manera, y mira, y había también otro concepto que también he escuchado de tus palabras, era sobre que somos un turismo de calidad. ¿Sí te lo podría decir sobre esto? Bueno, cuando tú analizabas lo que estaba pasando en las montañas, ¿no?, pues es un turismo especial, ¿no? Bueno, por llamarlo turismo, ¿no? Hay una cosa, y todo esto es peligroso, porque montañismo hay de muchos tipos. Ya hemos hablado antes de nuestro montañismo horizontal, un montañismo peligroso, que se apoyaba en una carretera a alta cota y que además hubo muchos montañeros, entre comillas, en Granada, que en los años en que se cerró la pista Veleta-Capileira se sintieron molestos, ofendidos y reivindicaban esa carretera para poder subir fácilmente a las cimas, ¿no? Eso no es un turismo de calidad, eso era un destrozo de la montaña. Pero el montañismo bien entendido sí que, bien entendido, no con refugio en la cima, no con una carretera a 3.000 metros, no con cosas que devalúan la montaña. El montañismo bien entendido yo creo que sí es un aliado, ¿no? Porque la montaña ha llegado a nuestros días en buenas condiciones gracias a que no vivíamos ahí, no estábamos ahí, no había infraestructura y no había nada, no había mucho que sacar de ella, ¿no?
Cuando en la montaña hay minas, cuando en la montaña se excava, cuando en la montaña se crean infraestructuras, se hacen remontes, se ponen estaciones de esquí, se hacen carreteras, se construyen instalaciones, se ponen radares, se ponen refugios, la montaña cambia, la montaña cambia. En cambio, el montañismo bien entendido creo que es un turismo de calidad cuando lo que quiere es disfrutar de la montaña lo más entera posible, lo más salvaje posible, y no solo no hace nada allí arriba, sino cuando además lucha por quitar lo que hace años con otras ideas, con otros conceptos, se hizo. Y recuperar montaña, que es lo que ha estado haciendo el montañismo andaluz, cuando fue clave para quitar la pista Veleta Capileira, no solo para que no se hiciera el radar, ¿no? Sino que quitar la pista Veleta Capileira, cerrarla, dejarla que desaparezca, demoler el refugio Félix Méndez a 3.000 metros a la orilla de una laguna. Pues yo creo que son ejemplos muy, muy grandes, ¿no? De cómo para ser consecuente con toda esta idea, no solo evitábamos que allí se hiciera, sino que dimos el paso grande de deshacer, de eliminar lo que se había hecho con otras ideas en otros tiempos, pero que ahora ya no cabe, no tiene sentido. Montaña, aliado de la montaña, defendiendo esa montaña desnuda, esa montaña virgen, una montaña salvaje, pero nunca será aliado de la montaña cuando construye las cumbres, cuando reedita los disparates que se hicieron en las cumbres, cuando lo arregla. Eso no, ese no es un aliado de la montaña, ese es un asesino de montaña. Sí. Yo de esta conversación que estamos teniendo, y que forma parte de la historia del montañismo andaluz, es muy desconocida para gran parte de los deportistas federados de hoy en día. Yo creo que es bueno también que en algún momento se recupere esto y se vea el firme compromiso que hemos tenido en momentos muy decisivos, ¿no? Y las ideas muy claras. Y que estas cosas hay que, con la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente, pues hay que darlo también a conocer. Lorenzo, simplemente agradecerte tus palabras, el que nos haya acompañado en este día y una vez más, pues, muchas gracias. Nos vemos en la montaña. Muchas gracias a vosotros, nos vemos. Un abrazo.